¿Qué tal? Hoy vamos a ver lo que es las ecuaciones exactas, ¿sí? Para empezar, vamos a ver lo que es la definición de una ecuación exacta, ¿sí? La definición de una ecuación exacta. Ecuación exacta. ¿Sí? Bien, esta definición nos dice que si tenemos una expresión diferencial, ¿sí? Dice una expresión diferencial, m de x, y, diferencial de x más n de x, y, diferencial de y, ¿sí? Es una diferencial exacta en una región R, es una diferencial exacta, en una región R, ¿sí? En una región R del plano XY. Del plano XY, ¿sí? Ahora, eso nos dice que eso es una expresión diferencial. Sí corresponde al diferencial, ¿sí? Al diferencial de alguna función f de x. De alguna función f de x, y, ¿sí? Entonces se dice, punto y seguido, se dice, ¿sí? Que una ecuación diferencial, ¿sí? Nuestra ecuación diferencial de primer orden de la forma que una ecuación diferencial de primer orden de la forma mx, y, diferencial de x más n de xy, diferencial de y, igual con 0, ¿sí? Es una ecuación exacta, sí, se dice, esa ecuación es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo, ¿sí? Este lado es una diferencial exacta. Es una diferencial exacta. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la definición. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la ecuación, ¿sí? Tenemos la ecuación x cuadrada
y cúbica diferencial de x más y cúbica x, al revés, x cúbica y cuadrada diferencial de y, ¿sí? Esto igual con 0, ¿sí? Tenemos esa ecuación, ¿sí? Esa ecuación decimos que es exacta, ¿sí? Si el lado izquierdo, esta ecuación es exacta, es una ecuación exacta, ecuación exacta, si el lado izquierdo ¿sí? Si el lado izquierdo de esta ecuación, ¿sí? Es una diferencial, como nos dice la definición, que el lado izquierdo de la ecuación es una diferencial exacta. Esto quiere decir que el lado izquierdo es la diferencial, ¿sí? ¿La diferencial de quién? De este. Bueno, esto es la diferencial de una función, es la diferencial de una función f de x, y, ¿sí? En este caso, nuestra función, ¿sí? En este caso, nuestra f de x, y es igual a 1/3 de x cúbica y cúbica, ¿sí? Esto nos implica que, ¿qué? Que entonces la diferencial de f, ¿sí? Entonces, la diferencial de f es igual a la diferencial de 1/3 de x cúbica y cúbica, ¿sí? Que esto a su vez es igual a la diferencial de esta función, que esto es igual a 1/3 de y cúbica por 3x cuadrada diferencial de x más 1/3 de x cúbica por 3y cuadrada diferencial de y, ¿sí? Si observamos, estos se van y solo tenemos que entonces, nuestra diferencial de la función, que es 1/3 de x cúbica y cúbica, es igual ¿a quién? A x cuadrada y cúbica diferencial de x más x cúbica y cuadrada diferencial de y, ¿sí? ¿Y eso qué nos indica? Pues que efectivamente esta ecuación es exacta porque el lado izquierdo de la función es el diferencial de la función, de una función f de x, y. Aquí está, ¿sí? Eso es lo que nos dice. Ahora, si observamos entonces, después de esto que ya encontramos, ya vimos que efectivamente es una ecuación exacta. Ahora observemos, si observamos, ¿sí? Vemos que m de x, y es igual a x cuadrada por y cúbica y n de x, y es igual a x cúbica por y cuadrada, ¿sí? Si a esto
le sacamos las derivadas parciales a m y a n, ¿sí? Sí. Ahora, si calculamos la derivada parcial de m con respecto a y, esto es igual a ¿quién? 3x cuadrada y cuadrada. Y la derivada parcial de n con respecto a x, esto es igual a 3x cuadrada y cuadrada, ¿sí? Si observamos, las dos derivadas parciales son iguales. Entonces tenemos que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. ¿Sí? ¿Esto qué nos dice? No es por simple casualidad. Esto nos lleva a un teorema que se le llama criterio para una diferencial exacta. ¿Sí? Esto no es una coincidencia, que estas derivadas parciales sean iguales. ¿Sí? Esto nos lleva al siguiente teorema. ¿Sí? Este teorema se llama teorema criterio para una diferencial exacta. Criterio para una diferencial exacta. ¿Sí? Este teorema nos dice lo siguiente. Vamos a escribirlo con el negrito. Nos dice lo siguiente. Dice, digamos que m de x, y n de x y n de x, y, ¿sí? Son continuas y tienen primeras derivadas parciales, son continuas y tienen primeras derivadas parciales, ¿sí? Primeras derivadas parciales continuas en una región R, ¿sí? Primeras derivadas parciales continuas en una región rectangular R, ¿sí? Esta región rectangular definida en una región rectangular R definida por A menor que X menor que B, ¿sí? Y C menor que Y menor que D, ¿sí? Entonces, una condición necesaria, ¿sí? Una condición necesaria y suficiente para que,
para que, ¿sí?, m de x diferencial de x más n de x, coma y diferencial de y, ¿sí?, sea una diferencial exacta, ¿sí?, para que esta ecuación sea una diferencial exacta, sea una diferencial exacta, para que esto sea una diferencial exacta, ¿sí?, es que las derivadas parciales de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x, ¿sí? Eso es lo que nos pide el teorema. Bien, ahora continuando con lo siguiente de la ecuación exacta, vamos a ver el método de solución ya usando el teorema de criterio de la diferencial exacta, así como la definición de una ecuación exacta, ¿sí? Vamos a tener que, dada una función, más bien, dada una ecuación de la forma, dada una ecuación de la forma mx, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual con 0, ¿sí? Dada esa ecuación que cumple que la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x, ¿sí? ¿Cómo cumple? ¿Cómo lo hace? Entonces existe una función f de x, y, ¿sí?, para la cual la parcial de f con respecto a x es igual a m de x, y, ¿sí? Tenemos eso. Ahora, para encontrar f, vamos a integrar m. Para encontrar f, integramos m, ¿sí?, m de x, y con respecto a x, manteniendo a y constante, ¿sí? Manteniendo a y constante, ¿sí? Mantenemos a y constante y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que es la integral de la parcial de f con respecto a x diferencial de x. Esto es igual a la integral de m de x, y diferencial de x, ¿sí? Entonces tenemos que es igual a la integral de la función con respecto a x, de la derivada, perdón, de la función con respecto a x, diferencial de x, igual a la integral de m de x
XY diferencial de X. Entonces, esto, ¿sí? Es igual, esto que tenemos aquí es igual, aquí vemos que esta integral del lado izquierdo por el teorema fundamental del cálculo, el primer teorema fundamental del cálculo, es como si esto se fuera con las parciales y la integral, y entonces tenemos que f de x, y es igual a la integral de m de x, y diferencial de x más g de y, que esta es nuestra ecuación 1, ¿sí? Donde g de y, ponle aquí adelantito, donde g de y es una función arbitraria, ¿sí? Donde g de y es la función arbitraria, que es la constante de integración, ¿sí? Donde g de y es una función arbitraria, ¿sí? Donde g de y es una función arbitraria, que es la constante de integración, que es la constante de integración, ¿sí? Ya que tenemos eso, ahora vamos a derivar 1, ¿sí? Ahora derivemos la ecuación 1, vamos a ponerle así, derivar, vamos a ponerle más bien, ahora derivar 1, ¿sí? Vamos a derivar a la ecuación, ahora derivar 1 con respecto a y, ¿sí? Y asumir que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n de x, y aquí es la derivada parcial de f con respecto a y, no es con parcial de x, ahí está. Esto es igual a eso más la derivada parcial de g, pues la podemos dejar como g', y de antemano sabemos que es la derivada de g con respecto a y, ¿sí? Derivada parcial. Ahora, ya que tenemos esto, ahora despejemos a g', ¿sí? Despejar g' de y, ¿sí? Y tenemos, entonces tenemos que g', no, antes, tenemos esto, ¿sí? Vamos a hacer eso. Pero antes de esto, si recordamos lo que dijimos, esto debe ser igual a n de x, y, que es la derivada parcial de f con respecto a y, es igual a n de x, y. Entonces, ahora sí, despejamos g', despejar g' de y se tiene que ponerlo así, que g' de y es igual, ¿sí? G' de y es igual a n de x, y menos la parcial con respecto a y de la integral de m de x, y diferencial de x, ¿sí? Eso es lo que tenemos, y esta le vamos a llamar que es nuestra ecuación 2, ¿sí? Tenemos la ecuación 2. Ahora, ya que tenemos la ecuación 2, vamos a calcular a g de y, ¿sí? Para ello, vamos a integrar la ecuación 2 con respecto a y lo que nos dé, vamos a sustituirlo en la ecuación 1, ¿sí? Ahora,
integramos, ahora integramos, o integrar, ahora integrar 1 con respecto a y, respecto a y luego el resultado, sustituir en 1, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente. Dice que integrar g' de y con respecto a y igual a la integral ¿de quién? De todo esto que es nx, y menos la parcial con respecto de y de la integral de m de x, y diferencial de x, cerramos el corchetito, diferencial de y, ¿sí? De este lado, pues esta es la derivada con respecto a y, se va con la integral, ¿sí? Entonces se tiene que es g de y es igual a la integral de n de x, y diferencial de y menos la integral de la parcial con respecto a y de la integral de m de x, y diferencial de x diferencial de y, que esta es de la integral que está acá afuera, ¿sí? Ahora, si observamos por el teorema fundamental del cálculo, tenemos que esta se va con esto, que es igual a la integral de m de x. Por lo tanto, por lo que g de y es igual a la integral de n de x, y diferencial de y menos la integral de m de x, y diferencial de x, ¿sí? Eso es lo que nos da. Esta es nuestra g de y, que sustituimos en la ecuación 1 y tenemos lo siguiente. Sustituyendo en 1, a g de y, tenemos que la f de x, y es igual a la integral de m de x, y diferencial de x más g de y. ¿Quién es g de y? La integral de n de x, y diferencial de y menos la integral de m de x, y diferencial de x, ¿sí? Y aquí observamos que esto se va y por lo tanto f de x, y es igual a la integral de n de x, y diferencial de y. Aquí tenemos nuestra función, por lo que la solución implícita, y lo voy a escribir con este color, por lo que la solución implícita, ¿sí? Es f de x, y igual con c, ¿sí? Vemos que la función f de x que nos dan es constante, ¿sí? Que es todo lo que nos dice la definición de la ecuación exacta, el criterio el teorema más bien del criterio para una diferencial exacta, ¿sí? Usando todo eso, con este método
podemos solucionar una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Continuamos ahora con un ejemplo después de haber visto la definición, el teorema y el método de solución. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo. Es una solución de una ecuación diferencial exacta. Nos piden que resolvamos esta ecuación diferencial. ¿Sí? Para ello, primero tenemos que verificar que esta ecuación es exacta. ¿Sí? Vamos a empezar. La solución del ejercicio es la siguiente. Primero, identificamos nuestra m y nuestra n. Nuestra m de x, y es igual a e a la 2y menos y coseno de xy. Y n de xy es igual a 2x por e a la 2y menos x coseno de xy más 2y. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos esa parte, ahora, para verificar que sea exacta, debemos comprobar o verificar, debemos verificar que se cumpla que la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. ¿Sí? Entonces, tenemos que sacar las parciales de ambas. ¿Sí? Empezamos con la parcial de m con respecto a y. Esto es igual a 2 por e a la 2y menos, este es un producto, es el primero por la derivada del segundo, que es menos x seno de xy. ¿Sí? Más el segundo, que es coseno de xy por la derivada del primero, que es 1, y se cierra. Terminamos esta partecita, que esto nos da que entonces la parcial de m con respecto a y, ¿sí? La parcial de m con respecto a y es igual ¿a quién? A 2e a la 2y, que multiplica a este término de acá, y este menos por menos me da más x por y seno de x por y, ¿sí? Menos coseno de x por y. Esa es nuestra primera derivada parcial. Bueno, la derivada parcial de m. Ahora vamos con la derivada parcial de n. La derivada parcial de n con respecto a x es igual, es un producto, esto es constante, sería 2 veces e a la 2y menos, otra vez, un producto, es el primero por la derivada del segundo, que es menos por menos y seno de x por y. Cerramos aquí el paréntesis y luego más el segundo por la derivada del primero, que es 1. Entonces es coseno por xy, y cerramos el corchetito de aquí. ¿Sí? Más la derivada de 2y, pues eso es 0. Entonces, la derivada parcial de de n con respecto a x es igual a 2e a la 2y menos por menos me da más x por y seno de xy menos coseno de xy. Si observamos, la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Sí? Tenemos que, por lo tanto, la parcial de m
con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x, ¿sí? Esto implica que la ecuación es exacta, por lo que la ecuación es exacta. Y lo ponemos. La ecuación diferencial, la ED, es exacta. Listo. Hemos probado que es exacta. Como es exacta, entonces existe una función f de x, y. Entonces existe una función f de x, y, ¿sí? Una función f de x, y, para la cual, ¿sí? Vamos a tener que la parcial de f con respecto a x es igual a m de x, y la parcial de f con respecto a y es igual a n de x, y. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Pero entonces esto implica, como sabemos cuánto vale m y n, tenemos que la parcial, vamos a ponerlo con el otro colorcito, entonces eso implica que la parcial de f con respecto a x es igual a e a la 2y menos y por coseno de x por y la parcial de f con respecto a y es igual a 2x por e a la 2y menos x coseno de xy más 2y. Bien, continuamos. Ahora, ya que tenemos nuestras dos derivadas parciales, ¿sí? Entonces ahora integramos con respecto a x la primera ecuación, ¿sí? Ahora integramos con respecto a x la primera ecuación, ¿sí? Y manteniendo y constante, a y constante, manteniendo la constante. Esta sería la primera ecuación, que es esta. La vamos a integrar con respecto a x, ¿sí? Esto es igual a la integral de e a la 2y menos y coseno de xy diferencial de x, ¿sí? Ya que tenemos eso, de nueva cuenta, el lado izquierdo, por el teorema fundamental del cálculo, el primer teorema fundamental del cálculo, esto se va y tenemos que f de x, y es igual, como la y es constante, sale la e a la 2y y tenemos que es la integral de la diferencial de x menos la integral de y coseno de xy diferencial de x, ¿sí? Entonces la integral es igual, por lo que
f de x, y, escribirlo de esta forma, f de x, y es igual a x por e a la 2y menos el seno de x por y, ¿sí? Más g de y, ¿sí? Eso es lo que obtenemos ahora. Y esta es nuestra ecuación 1. Vamos a llamar que es nuestra ecuación 1, ¿sí? Ya que tenemos eso, ahora observemos que obtenemos esta ecuación. Entonces, ahora vamos a derivar. Ahora el siguiente paso, como veíamos en el método de solución, vamos a derivar la ecuación 1, derivar 1 con respecto de y, ¿sí? Y derivar 1 con respecto de y, con respecto a y, perdón, a y, ¿sí? Y asumir que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n de x, y, ¿sí? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que es la derivada parcial de f con respecto a y, ¿sí? Es igual a la derivada parcial de todo esto, ¿sí? La derivada parcial con respecto a y de x por e a la 2y menos seno de x por y más g de y, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, de aquí, vamos a ponerle una flechita. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a y es igual a la derivada de cada uno de estos términos, ¿sí? Y tenemos que esto es igual, si estamos derivando con respecto a y, x es una constante, entonces esto sería 2x por e a la 2y menos x por el coseno de xy, ¿sí? La derivada del seno de x es x por coseno de xy más g' de y, que me está indicando que estoy derivando a la g con respecto a y, ¿sí? Esa g'. Entonces, esto es igual a n de x, y, ¿sí? Que es la derivada parcial de esto. Por lo que tenemos entonces, ya nada más tomando esta parte y viendo quién es n de x, aquí está, n de x, entonces tenemos que es 2x por e a la 2y menos x coseno de xy, ¿sí? Más g' de y es igual, acá a la n, es igual a 2x por e a la 2y menos x coseno de xy más 2y, ¿sí? Eso es lo que tenemos, ¿sí? Siguiendo ahora sí, ya que tenemos esta ecuación, ahora de aquí despejemos a la g', ¿sí? Despejando g' tenemos, despejando g
G', tenemos que G' de Y es igual a 2x por e a la 2y menos x coseno de xy más 2y. Esto lo pasamos menos 2x por e a la 2y más x coseno de xy. ¿Sí? Si observamos, se van estos términos, este se va con este con este, y tenemos que, por lo tanto, entonces, G' de Y es igual a 2Y, ¿sí? Tenemos que G' es igual a 2Y, ¿sí? Esta llamémosle que es nuestra ecuación, esta es nuestra ecuación 2, ¿sí? Ya que tenemos esa ecuación 2, ahora integremos con respecto a Y la ecuación 2, ¿sí? Y el resultado lo sustituimos en 1, ¿sí? Integremos a 2, integrar a 2 con respecto a Y, y luego, el resultado, sustituirlo en 1. Sustituirlo en 1, ¿sí? Entonces tenemos que la integral de G, la integral de G' de Y diferencial de Y es igual a la integral de 2Y diferencial de Y, ¿sí? Dijimos, como es la derivada con respecto a Y la estás integrando con respecto a Y, esto se va con la derivada, y de este lado la integral de Y es Y cuadrada, y entonces tenemos que G de Y es igual a 2 por Y cuadrada entre 2, se van los 2, y por lo tanto tenemos que entonces G de Y es igual a Y cuadrada, ¿sí? Tenemos nuestra G de Y, la sustituimos en 1, sustituyendo en 1, sustituyendo en 1, ¿sí? Se tiene que, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Tenemos la ecuación 1, aquí está. Tenemos que f de x, y es igual a x por e a la 2y menos el seno de x por y, ¿sí? Más g de y, pero g de y, ¿quién es? Y cuadrada, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Por lo que se dice, podemos concluir que en consecuencia, ¿sí? Por lo que en consecuencia ya tenemos nuestra función que nos dice que existe para la función f de x, y, que es igual a este término. Y entonces tenemos que, en consecuencia, vamos a ponerlo acá, en consecuencia, tenemos hasta aquí y decimos que en consecuencia, una familia de soluciones es una familia de soluciones de la ecuación. En consecuencia, una familia
de soluciones es x por e a la 2y, x por e a la 2y menos el seno de x por y más y cuadrada es igual a c. ¿Sí? Esta es la familia de soluciones. ¿Sí? O lo que también podemos decir que es la solución implícita de la ecuación diferencial. ¿Sí? Solución implícita, y lo ponemos. Solución implícita de la ecuación diferencial. Con eso hemos resuelto el ejercicio